Vamos a la palabra del Señor, primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice así la palabra de nuestro Dios, la que leemos en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Bien. Mire, este capítulo 12 es muy interesante. En la escena de lo que se está desarrollando acá hay una división en el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey está turbado. ¿Quién es el rey? En ese momento Saúl. Está turbado Saúl. Porque Saúl está con la idea fija en su cabeza de matar a David. Bien, le estoy hablando nada más un poquito del contexto, no vamos a profundizar en esto, pero si usted tiene la posibilidad, lea, porque está hablando de cómo se estaba conformando el ejército que iba a apoyar a David, quien iba a ser ungido en Hebrón como nuevo rey de Israel. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que en un momento el Señor desecha a Saúl y va Samuel, ¿no es cierto?, y unge al nuevo rey, al muchacho, al más joven de la familia de Isaí, al octavo de los hijos, al más pequeño, al que apacentaba las ovejas, a David lo ungen como el nuevo rey, pero David no asumió inmediatamente. Ahora, en esta parte de la historia bíblica, está a punto de asumir. Entonces, ¿sabe? Es muy interesante las características que empieza a dar de cómo se conforma este ejército. Yo quisiera solamente destacar hoy día las características que habla de estas personas que son de Isacar. Nada más, ¿bien? Por temas de tiempo, porque si empezamos a profundizar de cada una de las tribus se nos va a expandir, pero yo quiero que comprendamos algo. Cuando la Biblia destaca algo, es por algo. Valga la redundancia. Cuando la Biblia subraya algún antecedente, es por algo. Bien, entonces fíjese que de esta tribu de Isacar no solamente sabemos lo que dice la Biblia en este pasaje, sino que también encontramos otra característica de esta tribu en otra parte de este mismo libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 5. Mire, dice, y sus hermanos por todas las familias de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes. Mire qué espectacular la Biblia. A mí me gusta sumergirme. Dice valiente, pero dice otra cosa más. Dice valientes en extremo. Una cosa es que diga valiente, ¿no es cierto? Y otra cosa es que diga valiente en extremo. O sea, es muy valiente. O sea, no puede ser más valiente. Si en extremo es como que llega a un límite, ¿no es cierto? O sea, son súper valientes, ¿no es cierto? Otra característica de esta tribu de Isacar. Pero fíjese que a mí me ha estado dando vuelta una característica que por lo menos acá en este versículo 32 de Primera de Crónicas 12, hay 3 características que usted y yo tenemos que destacar de lo que está mencionando la Biblia acá. De esa tribu hay 200 principales. No es que sean 200 personas justas, no, son 200 principales. 200 principales son 200 que son parte de esa tribu, ya que tienen como un liderazgo 200 principales. Y fíjese que dice la Biblia, entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla de este atributo que tiene estos 200 principales de la tribu de Isacar? ¿Qué significa que sean entendidos en los tiempos? ¿Se lo he preguntado alguna vez? Entendidos en los tiempos. Esa es una característica. Tienen más. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. O sea, una persona que sabe dónde está parada.
Una persona que sabe en el contexto que se está desarrollando, yo esto quiero trasladarlo exclusivamente a la iglesia. Un hijo de Dios que sabe dónde está, que sabe quién es, que sabe lo que tiene que hacer, es una persona entendida en los tiempos. Ellos sabían lo que tenían que hacer al punto que, fíjese que lo dice claramente la Biblia, y que sabían lo que Israel debía hacer, el pueblo de Israel. O sea, eran valientes en extremo, pero en parte de esta tribu hay 200 personas, 200 principales que son entendidos en los tiempos, que saben lo que Israel tiene que hacer. Y otra cosa más, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, es una voz autorizada en las familias, en sus parientes. Bien, es un grupo de gente entendidos en los tiempos. Y yo quisiera, aprovechando que el Señor también nos permite poder llegar a otros lugares, hacer esta pregunta. ¿Estaremos nosotros hoy día como iglesia del Señor siendo entendidos en los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabemos qué tiempos estamos viviendo? ¿Somos entendidos en los tiempos que estamos viviendo? ¿Tomamos las decisiones que tenemos, que debemos tomar? Mire, en la historia bíblica podemos encontrar a diversos hombres y mujeres también que fueron entendidos en los tiempos. ¿Se acuerda de alguno? Noé fue entendido en los tiempos. Dios le habló, Génesis 6, ¿no es cierto? Dios le reveló cuál iba a ser el plan. Noé fue objeto de burlas, pero él fue entendido en los tiempos. Él le creyó a Dios. ¿Sabía usted cuánta gente se salvó en el diluvio? ¿Sabía usted cuántos se salvaron? Y Noé predicó. ¿Sabía usted cuántos años Noé predicó? Y no se ganó a nadie salvo a su familia. ¿Sabía cuántos años predicó Noé? 120 años aproximadamente. Que fue lo que se demoró en construir el arca. ¿Saben lo que hacían con Noé? La gente se burlaba. ¿Sabe por qué se burlaba de Noé? Porque nunca había llovido. Hasta que llegó el diluvio y comenzaron a llegar las gotitas de agua, nunca había llovido. El viejito, que ya no era joven, Noé, y más encima todo lo que se demoró, haciendo una embarcación, ni siquiera a un costado del mar, sino que en tierra seca. Se burlaban. ¿Sabía usted que incluso nuestro Señor Jesucristo pone la generación de Noé, los tiempos de Noé, como señales de los tiempos del fin? ¿Se acuerda que Jesús dijo como en los días de Noé? Por eso que es bueno que veamos las señales de los tiempos de Noé. La gente, pese a que veían que Noé estaba haciendo un arca, se burlaban de él. Comían, bebían, se daban en casamiento. No es que sea malo casarse, sino que habla de una enajenación. Pero ¿qué hubiese pasado si lo hubiesen creído a Noé? Que venía un diluvio, primero se hubiesen salvado, ¿no es cierto? Hubiesen entrado al arca. ¿Ve? Pero no estaban ni ahí, en otras palabras. No, comamos y bebamos y démosle, ¿ah? Y total, ¿qué tiene? Y dale Noé ahí, construyendo el arca. Noé fue un hombre entendido en los tiempos, por ejemplo. Y podemos encontrar muchos ejemplos más de hombres que fueron entendidos en los tiempos que estaban viviendo. Yo pregunto, ¿somos nosotros entendidos en los tiempos que estamos viviendo hoy? ¿Sabe usted en qué parte de la historia estamos viviendo hoy? ¿Sabe usted qué sucesos se están desencadenando hoy en la escena económica, en la escena mundial? Mire, no es difícil hoy día interpretarlo. Menos cuando en el año 2018 Israel cumplió 70 años de ser una nación soberana. Hay una serie de sucesos que hoy día están ocurriendo en el mundo prácticamente diariamente que nos están mostrando que estamos en la recta final de los tiempos. Hay una serie de acontecimientos que usted lo puede ver, ni siquiera es necesario que usted sepa de la Biblia. A lo mejor hay gente atea, agnóstica,
que está viendo en los noticieros que lo que el Señor Jesucristo habló de una serie de sucesos en Mateo 24 está ocurriendo. Yo leía en estos días unas declaraciones de un pastor reconocido en Brasil que decía y se fundamentaba en la Biblia que el regreso de Jesús no sería precedido por un avivamiento. Es el pastor Paulo Júnior, reconocido pastor de Brasil, de sana doctrina. Y pone ejemplos bíblicos, porque dice que antes que venga el Señor Jesucristo, que regrese, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe? Usted no tiene que tener tantos estudios teológicos para darse cuenta que eso es justamente lo que está ocurriendo hoy. El Señor Jesucristo y la palabra del Señor nos dice que precede o antecede al regreso de Jesús la apostasía. Señoras y señores, ya está. Entonces estamos viendo la señal de los tiempos en la recta final. Esto no es para que nos intimidemos, esto no es para que tomemos miedo, sino que la propia Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, cuando viéramos que estas cosas comenzaban a ocurrir, erguid vuestras cabezas, dijo, porque vuestra redención se acerca. ¿Sabe? El primer llamado que yo quisiera hacer en esta oportunidad a través de la palabra del Señor, conociendo que el Señor nos permite los medios para poder llegar a tantos lugares, ¿sabe qué? Aprendamos a discernir los tiempos que estamos viviendo. Ya no estamos en unos tiempos donde podamos darnos el lujo de decir, no, pero mañana voy a regresar al Señor, especialmente para quienes se han apartado. Es bueno, no, si sé que tengo que volver al Señor, pero mañana, cuidado, cuidado. La Biblia dice que el día de mañana, dice Santiago, no nos pertenece a nosotros, sino que el día de mañana le pertenece al Señor. O sea, el mañana nuestro está solamente en las manos del Señor. No sabemos si vamos a tener mañana. La invitación es, como dice la Biblia, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Entendidos en los tiempos. La tribu de Isaacar, 200 principales, que sabían dónde estaban parados, pero no solamente sabían dónde estaban parados, conocían las promesas del Señor, sabían lo que tenían que hacer y podían guiar a otros. Hay gente que no supo discernir los tiempos. Si vamos a Mateo capítulo 16, nos vamos a encontrar con el propio Señor Jesucristo, ¿sabe? Confrontando a una sociedad que se armó por primera vez aquí en este pasaje. Los fariseos y los saduceos se ponen de acuerdo, quieren tentar a Jesús, quieren probarlo. Dice la Escritura, lo voy a leer en otra versión, dice, cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Miren lo que querían. Se pusieron de acuerdo por primera vez en la escena bíblica los fariseos y los saduceos para pedirle a Jesús que le diera una señal del cielo. Porque Moisés tuvo una señal del cielo, el maná. ¿De dónde caía el maná? Del cielo. Porque Elías también tuvo señal del cielo. ¿Se acuerda usted? Elías y los profetas de Baal, ¿de dónde vino el fuego? Del cielo. Entonces ellos le estaban diciendo a Jesús, bueno, danos también una señal del cielo, queremos ver una señal. Versículo 2, él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Palabra del Señor Jesús. Y es verdad. ¿Sabía usted que en la cultura judía, los judíos, una de las principales actividades que ellos desarrollaban era la agricultura? Y usted sabe que el agricultor, no, mira al cielo y dice, no va a llover mañana. ¿Se ha fijado? Y conoce los tiempos, conoce las estaciones. Las lunas también seguían, ¿no es cierto?, para poder hacer sus plantaciones a veces. Son expertos los agricultores. Esta gente, los fariseos, los saduceos, sabían de agricultura.
sabían de las señales, como Jesús le está diciendo, cuando podía llover y cuando no podía llover, si iba a haber buen clima, iba a haber mal clima, pero ellos no sabían reconocer los tiempos. ¿Por qué el Señor Jesucristo le está diciendo esto? Porque Él estaba ahí, en vivo y en directo, la promesa de la cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, de este Mesías que llegaría a la tierra para reconciliarnos con Dios, estaba ahí frente a ellos, pero ellos querían señales. Jesús no le dio el gusto. Mire, solo una generación malvada y adúltera reclama una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Sería todo. Nos vemos. Ahora, si usted quiere saber cuál es la señal del profeta Jonás, ¿se acuerda qué pasó con Jonás? 3 veces estuvo, 3 días quiero decir, estuvo en el vientre del pez. Esa es la señal de Jonás que está hablando Jesús ahí. ¿Por qué se acuerda Jesús, no es cierto? Entregó su vida en la cruz y al tercer día resucitó. Esa es la señal de Jonás, entre paréntesis. Bien, los fariseos y los saduceos, sabían ver las condiciones meteorológicas, pero no sabían ver las condiciones espirituales, distinguir el tiempo de Dios. Hay 2 palabras en el griego para la palabra tiempo que nosotros conocemos en español. Una es la palabra cronos. Cronos, que son los segundos, las horas, los días, los meses, los años, cronos. Algunos dicen tiempo de hombre. Y la otra palabra griega para la palabra tiempo es kairos. Nosotros tenemos que ser expertos, saber discernir el kairos, el tiempo de Dios. Los saduceos y los fariseos, no, estaban en otra onda. No supieron distinguir quién era el que le estaba hablando a ellos. Pero ¿sabe qué? No fue la única vez donde Jesús fue emplazado a dar señales y donde Jesús también les dijo a la gente que no sabían discernir los tiempos. Si vamos a Lucas 12, desde el versículo 54 en adelante, ahora no es Jesús con los fariseos y los saduceos, sino que es Jesús y una multitud. Dice la Biblia, entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios. Saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Es que Jesús estaba ahí. Jesús estaba caminando acá en la tierra. ¿Ve? Entonces Jesús, una vez más, miren que es parecido lo que les dice a los dos grupos de personas. A la multitud, y como revisamos anteriormente, a los fariseos y a los saduceos. Qué importante es que nosotros sepamos ser entendidos en los tiempos. Mire, ¿sabe? A veces es dramático ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y sabe, nos conmueve especialmente lo que sucede con la iglesia. Con la iglesia. ¿Sabía usted que la única que tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de una nación es la iglesia? La única. La única. No espere usted que los gobernantes, que los políticos cambien el rumbo de una nación, no. Si la única que tiene la posibilidad real de cambiar el rumbo de las cosas es la iglesia. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos, utiliza 2 comparaciones. Dice que somos la luz.
Y los compara con una ciudad asentada sobre un monte, ¿se acuerda? Que dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Claro, si usted ve una ciudad sobre un monte, todos la ven, luz. Y la otra comparación que hace el Señor Jesucristo, que está ahí, lo puede ver en Mateo 5, versículo 13, dice que sus discípulos somos la sal de la tierra. Hay que saber en los contextos que Jesús está diciendo eso. La sal se utilizaba precisamente para evitar la corrupción. Si usted tenía su animalito ahí ya listo, faenado para las comidas, como no existían los freezers, los refrigeradores, ¿saben lo que hacía la gente? Le aplicaba sal. La sal lo preservaba. Pero Jesús dijo que la sal podía dejar de ser salada. Y yo quiero volver a preguntar, ¿estaremos nosotros siendo como estos 200 jefes de Isaacar, que no solamente ellos, dice la Biblia, junto a sus parientes, estaremos nosotros siendo entendidos en los tiempos que estamos viviendo? Fíjese que la escena profética que el Señor Jesucristo anunció, y por eso esto es delicado y esto es personal. Si usted ve que su hermano o su hermana no se mueve, usted muévase. Muévase. Si esto es personal, esto es un compromiso personal con el Señor. Pero si usted va a Mateo 25, los primeros versículos, para ver el estado espiritual de la iglesia en los tiempos de regreso del esposo, habla de una iglesia que duerme. Y eche un vistazo. Mire alrededor. Mire lo que está pasando en el mundo. No es casualidad que a veces nosotros nos estemos dando cuenta que hayan denominaciones que en vez de entender que hay que hacer un llamado a la santidad, de ver que el Señor Jesucristo regresa en cualquier momento, de ver que tenemos que estar a cuenta, de ver que tenemos que estar predicándole a otros, ¿sabe? No es casualidad que a veces nos encontremos con realidades donde lo que tienen que hacer para poder mantener la gente es entretenerla. Por eso que hoy día se han desarrollado diversas iniciativas, pub cristiano, y muchas cosas que le ponen el apellido cristiano. Por eso. Porque parece que hay que entretener a la gente para que la gente esté ahí, vaya, asista. O si no, la gente se va. Esto es un compromiso personal. Y por eso que es importante que aprendamos esto. Aprendamos y nosotros le pidamos al Señor que nos ayude también a nosotros a ser entendidos en las señales de los tiempos. Porque, ¿sabe? Estos hombres de la tribu de Isaacar, y no solamente ellos, sino que también sus colaboradores, ¿sabe lo que hacían? Guiaban al pueblo de Israel a tomar las decisiones correctas, sabían lo que había que hacer. Y ¿sabe? Es fácil a veces decidir cuando todo va bien, tomar las mejores decisiones, pero acá el clima no era el mejor. Aquí la amenaza era constante. Aquí había un ambiente de división. Algunos estaban decidiendo apoyar a Saúl, al rey en ejercicio, pero otros, como estos de esta tribu, que sabían dónde estaban parados, que sabían la palabra del Señor, que sabían lo que tenían que hacer, ellos, ¿sabe qué? Eran personas que estaban calibraditos, listos para seguir la voluntad del Señor. ¿Estaremos nosotros haciendo eso hoy? ¿Estaremos nosotros hoy día atentos a la señal de los tiempos? Son tiempos difíciles. Hoy día, ¿sabe? Existe una serie de entretenciones, distracciones para la iglesia, como nunca antes. La iglesia en sus inicios, vaya al libro de los Hechos 2, y no tenían tele, no tenían internet, no tenían radio. Ellos vivían orando. ¿Se acuerda lo que pasó mientras Pedro y Juan iban al templo? Ellos iban a orar, ellos estaban en esa búsqueda, ellos estaban buscando más del Señor. Por eso que es importante que hoy día, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, le pidamos al Señor sabiduría. Oremos al Señor para nosotros ser sabios,
para nosotros entender qué tiempo estamos viviendo, para nosotros tomar las decisiones correctas, pero también quienes están más cerca de nosotros podamos guiarlos también a ellos. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 28, la última parte del versículo 5. Dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Ve? O sea, Dios quiere revelarnos a nosotros su voluntad. Dios quiere que nosotros sepamos los tiempos que estamos viviendo. Por eso que está Jesús mismo hablando ahí en Mateo 24. Un listado de señales, acontecimientos que usted lo ve cumplirse prácticamente todos los días. Tenemos que rogar al Señor para que seamos sabios, tomar decisiones sabias, tomar la palabra del Señor, acercarnos cada día más a la palabra del Señor. Dice la Escritura ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Mire, tenemos la inteligencia, tenemos la sabiduría humana y tenemos la sabiduría de Dios. El llamado que nos hace la Escritura es que nosotros tengamos la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de este mundo, dice la Biblia, que es animal y diabólica. Y sabe usted que la sabiduría y la inteligencia parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Hay hombres sin Cristo que son inteligentes, pero no puede haber un hombre o una mujer sin Cristo que tenga la sabiduría de Dios. Pero no puede haber una persona sabia que no sea una persona inteligente. Mire el juego de palabras. El Señor, dice la Escritura, ahí en Santiago, que el que no tenga sabiduría, que la pida. Dios nos quiere ayudar. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo también seamos entendidos en los tiempos. Dice la Escritura, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, dice, y que obtiene la inteligencia. Mire la diferencia, que haya, que obtiene. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque el Señor sabe que nos ha provisto de todo lo que necesitamos para que usted y yo, en medio de estos tiempos caóticos que vive la sociedad, que vive nuestra propia nación, es importante que seamos entendidos en los tiempos. ¿Sabe? Es increíble, increíble lo que hoy día se debate en los congresos. Es increíble que hoy día en los congresos se esté debatiendo incluso lo que atenta en contra de las constituciones de las naciones. Porque muchas de las constituciones, que es la Carta Magna, la que rige, ¿no es cierto?, una nación, en muchas de las constituciones se ha escrito que se considera a un ser humano, a un ser desde la concepción. Y miren lo que está ocurriendo. Mañana quizás los hijos que ya no quieran estar más con sus padres, que sus padres sean un estorbo, también van a poder decidir deshacerse de sus padres por ley. Mañana, si esto sigue así como estamos, mañana también en nuestras naciones será legal la pedofilia. Jesucristo dijo, como los días de Noé. Jesucristo dijo, como los días de Lot. Pero ¿sabe qué? Lo principal y la gran pregunta, ¿estamos conscientes nosotros de los tiempos que estamos viviendo? La gran pregunta que surge en esta escena, ¿y la iglesia? ¿Y la iglesia? Que somos usted y yo. ¿Y la iglesia? Hoy muchos saben, porque es más fácil y es más cómodo hacer la vista a un lado.
¿no es cierto? Porque vemos tantas escenas conmovedoras a través de una pantalla, que hoy día nuestra capacidad de asombro, ¿sabe?, ha disminuido. Cuesta más hoy día sorprendernos, porque vemos ficción por la televisión, por el internet, porque vemos desastres naturales en otros lados, pero tenemos la comodidad del control remoto. Usted cambia ese canal o cambia el lugar que está visitando en internet y se cambia algo que para usted resulte más agradable. Pero hay una realidad que se está gestando. Tenemos familia nosotros también. La pregunta es, ¿estaremos siendo como estas personas que relata la Biblia, los hijos de Isaacar? ¿Estaremos siendo nosotros entendidos en los tiempos? ¿Estaremos siendo nosotros una fuente de consulta en nuestros propios hogares como era esta tribu, esta gente, estos principales, 200 principales de Isaacar? Dice la Escritura claramente, de los hijos de Isaacar, son descendientes de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabe? Una cosa es predicar afuera de la casa, pero otra cosa es predicar en nuestras propias familias. Otra cosa es que nuestras propias familias vayan y nos consulten a nosotros cosas que a lo mejor ellos no entienden. Dios quiere que usted y yo seamos igualmente de entendidos como lo fue estos hijos de Isaacar. Porque el Dios que tenían ellos es el mismo Dios que tenemos nosotros. Incluso ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos una revelación mucho más grande. 66 libros, una cantidad de profecías que se están cumpliendo, otras se van a cumplir. Entonces, ¿sabe qué? Metámonos un poquito más en la palabra del Señor. Porque al meternos un poquito más en la palabra del Señor, vamos a tener ahí la dirección que necesitamos para saber qué tiempos estamos viviendo. ¿Sabe qué? Esta sociedad, y amparado en la palabra de Dios, este mundo, así como lo conocemos, ya no verá días mejores. No verá días mejores. Si no crea que esto es una profecía terrible, porque es lo que la Biblia del Señor, la palabra, la Biblia, Dios nos anticipa que va a ocurrir. Pero ¿sabe qué? Que para los hijos del Señor y para todo el que venga a Jesucristo hay promesas maravillosas de un cielo nuevo y una tierra nueva. Mientras estemos aquí, esforcémonos en hacer la voluntad del Señor. Mientras estemos aquí, busquemos más de Dios. Mientras estemos aquí, prediquémosle a otros, especialmente a los de nuestra propia casa. Alentemos a vivir en santidad. Alentemos a que busquemos más de Dios. Alentemos a que miremos lo que está ocurriendo en el mundo. Jesús dijo, cuando viéramos que estas cosas comienzan a suceder, nos dijo que anduviéramos cabizbajo. Un entendido en los tiempos, ¿sabe? Obedece a la palabra. Jesús dijo, erguid vuestras cabezas, es levantarlas, porque vuestra redención está cerca. Oramos al Señor. Padre, en esta hora te queremos dar gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos 200 hijos, Señor, de Isaacar, principales, entendidos, Señor, en los tiempos, expertos, Señor, en discernir los tiempos. Señor, ayúdanos a nosotros en medio de estos tiempos que estamos viviendo, también, Señor, a ser entendidos en los tiempos. Padre, mira, Señor, que lo que tú dijiste en tu palabra, que el amor de muchos se enfriaría, lo estamos viendo.
Estamos viviendo ese tiempo. Estamos viendo, Señor, cómo también la apostasía, Señor, se multiplica en el mundo. Hombres, Señor, que han negado la fe. Hombres, Señor, que con sus hechos y con sus doctrinas, Señor, niegan la sana doctrina. Y como dice tu palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que tengamos ese mismo espíritu que tenían estos 200 hombres principales. Ser entendidos en los tiempos, Dios, que estamos viviendo. Y también, Señor, ser una voz autorizada en medio, Señor, de los escenarios donde nos desenvolvemos. Nuestra familia, Señor, los lugares donde trabajamos, Señor, los centros de estudio. Nosotros, Señor, ser entendidos en los tiempos. Sabemos, Señor, que estamos a las puertas, Señor, de tu regreso, de lo que la Biblia nos anticipa, nos dice, Señor, que será esa gran reunión en los cielos. Padre, por más, Señor, que hoy día quizás no se escuche de esto, si la iglesia llegara a callar, son los propios medios de comunicación que hoy día, Señor, hasta los canales más importantes de noticias del mundo, Señor, son atraídos, Señor, para ver cuántos sucesos hoy día ocurren, Señor, en diversas áreas del mundo, en diversas áreas de la sociedad. Señor, incluso podemos encontrar, Señor, que se da crédito a las profecías que están ahí en la Biblia, porque, Señor, el hombre, el ser humano busca respuestas, Señor, para tantas cosas que ocurren en el mundo. Buscan respuestas, Señor, para este agotamiento de los recursos naturales como el agua. Señor, buscan respuesta, Señor, para el sobrecalentamiento del planeta. Señor, este desajuste que está existiendo. Señor, como hoy día el mar, Señor, sube su nivel y la luna se acerca a la tierra. Señor, los científicos están haciendo sus estudios, pero lo que hoy día estamos viendo, Señor, es cumplimiento de la palabra. Sabemos, Señor, que, Señor, en los cielos, las constelaciones serán conmovidas, como enseña, Señor, tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pido por favor, para que nosotros seamos, Señor, entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Señor, nos acerquemos más a ti, nos acerquemos más a tu palabra. No permitamos, Señor, que el diablo nos distraiga, Señor, en medio de los tiempos que vivimos. Ser hombres y mujeres de oración, ser hombres y mujeres con una comunión contigo, porque tú también, Señor, no nos has dejado solos, nos dejaste tu palabra y la promesa maravillosa del Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad, que nos recordaría tus palabras. Señor, estamos en tus manos, Señor, que no nos entimezcamos, Señor, en medio, Señor, de lo que estamos viendo. Señor, que no nos atemoricemos, sino que, Señor, trabajemos más arduo. Señor, nos esforcemos más, Señor, para cuando tú vengas, como dice tu palabra, nos encuentres haciendo así tu voluntad, nos encuentres listos, esperándote, Señor, que nuestras vasijas, que nuestras lámparas estén, Señor, con aceite, esperando el regreso, Señor, del esposo. Padre, oramos por nuestras vidas, pero no solamente por nosotros, sino que también por nuestra familia, por nuestras comunidades, por los niños, Señor, por la familia de esta ciudad, por las familias de esta nación. Oramos, Señor, para que, Señor, nos volvamos a Cristo. Como dice tu palabra, que te busquemos mientras puedas ser hallado. Gracias, Señor. Te honramos, glorioso Espíritu Santo de Dios, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor.